De regreso en Infórmate, qué bueno que continúan ahí con nosotros. Este es el momento de nuestra entrevista central y nos acompaña esta noche Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, presidente vitalicio de ADOCO. Así es, presidente fundador. Y amigo nuestro. De esos tiempos que había que batallar. Viejos, cuando andábamos nosotros con su micrófono detrás de ti. Y Ana atravesándole cable, angomán y esas cosas. Ay, sí. ¿Tú recuerdas eso? Usted me está maltratando. Y cómo, no, usted me atravesó un cable. Usted me mira el del micrófono. Él fue muy astuto, ¿eh? Sí, sí. De verdad es grato poder compartir con ustedes ya en esta dimensión, lo que significa que se va contribuyendo en el progreso, porque ya nos da la oportunidad no de una entrevista o de un corte, sino de uno poder ampliar. Y eso es parte del compromiso que como profesionales ustedes tienen, de poder llevarle al país pues los temas que son de interés, en amplio. Que es lo que vamos a hacer hoy aquí, ampliar todas esas noticias que se están ventilando en el país. Muchas y las que faltan. Vamos a comenzar, porque el tema corrupción, yo sé que aquí es fuerte. Hay un sometimiento, un pedido que ustedes depositaron el pasado viernes o jueves. El jueves. El jueves, ante la Cámara de Diputados, de un juicio político contra el senador por María Trinidad Sánchez, Victoria Yep. Se trata de lo siguiente: la Constitución de la República contempla en su artículo 22 una figura que aquí se le ha dado poco uso, que es la petición ciudadana. Esto es que cualquier ciudadano tiene la prerrogativa de pedirle a un ente público, en este caso a un ente constitucional como lo es el Congreso, que haga el trabajo que la Constitución le establece. En esta petición nosotros hemos planteado, a partir de lo que fue el conocimiento de que el senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep, había incurrido en violación de la ley 340-06 por el hecho de haber contratado una de sus empresas o varias de sus empresas con el Estado, estando inhabilitado legalmente por la ley. Ante esta situación, el órgano rector de las compras y contrataciones pues declaró que se comprobó que el senador había incurrido en esta violación. Eso constituye una falta grave. La Constitución establece que los funcionarios electos y designados para un periodo determinado que hayan incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones son pasibles de juicio político en un procedimiento que se inicia en la Cámara de Diputados, que hace la función de Ministerio Público o de investigador, a poder al Senado de la República para que éste actúe como tribunal. Y en atención a eso, proceda a dejar sin efecto el juicio político, o sea, un no al lugar, o de lo contrario, plantearse la destitución del funcionario designado para un periodo determinado o electo, como es el caso del senador. ¿Qué procuramos con esto? Que si compra y contrataciones dice que violó la ley, si él admite que violó la ley, pues hay una falta grave, eso no se puede quedar en el tintero, eso debe tener un curso que debió de oficio el Senado de la Cámara de Diputados, pues hacerlo, o que el Senado de la República le solicite a la Cámara de Diputados que investigue este caso tendente a juicio político. Entonces, en ese ejercicio, nosotros como organización llevamos esta petición ciudadana para que el presidente de la Cámara de Diputados proceda a crear la comisión que deberá iniciar este proceso. Es la primera vez a partir de la Constitución del 2010 que hemos hecho este ejercicio. El artículo 75 de la Constitución establece lo que son los deberes ciudadanos, entre ellos el velar por la efectiva función pública, por la transparencia, así como por
el fortalecimiento institucional y democrático. Entonces eso es lo que nosotros hemos hecho con esta petición que depositamos en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y esperamos tener respuesta lo más pronto posible para con esto ir creando la base de prevenir que situaciones como estas se vuelvan a producir en el futuro. Y como aquí todo está cambiando, yo entiendo que es una oportunidad. Que es una oportunidad. Que proceda ese juicio que procede ese juicio político. Pero lo que se puede dar en este caso, Julio César, para que me aclare un poquito, lo que le cabe al senador es juicio político, no a la justicia ordinaria. No, si la justicia ordinaria quisiera intervenir, puede iniciar el procedimiento que hay que hacer contra un legislador que está protegido de la inmunidad parlamentaria. Por ello, la figura del juicio político es la idónea, porque de encontrarse culpable de haber incurrido en faltas graves, pues el Senado lo va en este caso, dejaría sin efecto su investidura, o sea, va a destituirlo, que fue lo que ocurrió con aquella Cámara de Cuentas, que hubo uno de los que fueron juzgados políticamente, fue sancionado, inclusive inhabilitado por un periodo de 5 años para ejercer una función pública. Entonces, en este caso, lo que opera es la destitución. Entonces, ya después, el Ministerio Público, con él ya desaforado, o sea, sin la investidura de la inmunidad parlamentaria, puede iniciar el proceso por las implicaciones penales que pudiera tener. De que los mismos legisladores puedan acoger, porque es contra uno de ellos. O sea, todavía aquí no hay precedente de un legislador juzgar, acoger un pedido para juzgar pero hay que ir dando los pasos. Es lo que estábamos hablando, de que puede ser que como pasos. Aquí todo esté cambiando. Claro, porque estamos viendo cosas que nunca se habían visto. Entonces, en este país los generales no caían presos. Exactamente. Vamos a hablar de eso, Julio César. Bueno, el tema militar había sido algo que era prácticamente intocable. Sin embargo, con lo que ha sido estos casos, principalmente el caso Coral y ahora el Coral 5G, evidentemente que ha roto con esa tradición. Probablemente algunos aleguen que esto se trata de una persecución contra el sector que gobernó hasta agosto del 2020, pero no podemos negar que los imputados, de una forma u otra, pues han tenido responsabilidad en la comisión de irregularidades en el manejo de fondos públicos. O sea, no podemos decir que los imputados no tienen nada que ver, porque hay otros que no han sido imputados. Eso significa que no han encontrado evidencias al momento. Lo más importante de esto es que se va sentando el precedente. Ahora, un precedente que pudiera resultar funesto, porque la clase militar, que se constituye en el sostén de la soberanía, de la democracia, por su disciplina, y que en muchas ocasiones en toda parte del mundo se ve salpicada por su participación en actos contrarios a la ley, a la norma. Ahora bien, eso significa que tendría entonces las autoridades del Ministerio Público que aplicar la misma receta para los militares que actualmente están en funciones públicas, porque si se hace una auditoría visual de cuál es el estilo de vida de muchos de nuestros altos oficiales, pues no se corresponde con los ingresos. La mayoría, vamos a decir que la mayoría. 3 con 3 no quedamos. Entonces, yo digo que es probable que este tubo de ensayo pues no dure mucho tiempo, porque podría llegar a una situación que pudiera poner de una forma u otra en peligro
la seguridad o más bien la institucionalidad. ¿En qué sentido, Julio César? Mira, ha habido una especie de admisión por parte de los gobiernos y han permitido precisamente que los militares, pues, como una compensación a la lealtad, pues ellos realicen de una forma u otra actividades que, aunque se sabe que no son las correctas, pero se hacían de la vista gorda. Ahora, estos casos que se han descubierto ahora y que han llamado la atención, resulta que es por su vinculación en lo que concierne a la administración de recursos. O sea, ya no es el militar que lo mandan a la frontera y que por dejar pasar un saco de ajo recibe una paga, y también, como dejan pasar el saco de ajo, dejan pasar otras cosas, sino que de los recursos del erario que le ponen en sus manos administrar, le dieron un uso totalmente contrario para el cual fueron especializados, y se ha determinado con lo que ha presentado el Ministerio Público de que muchos de ellos lograron adquirir bienes, propiedades que no se corresponde con lo declarado en su hoja, en su declaración jurada de patrimonio. Fíjense que lo que dije al principio, que era algo como una admisión, una permisibilidad consentida por parte de los gobiernos que le daban el comedor de una institución, de una brigada por 6 meses, los rotaban por 6 meses aquí, como una forma que este fuera, pues, creando la base de cómo resolver su problema económico. Eso no es un secreto para nadie. Eso desde eso era normal aquí. Lo normal. Ahora, ya cuando tú transgrede el ordenamiento administrativo en donde se te dan a administrar unos recursos y tú le das otro uso, ahí se dispara la alerta, y es inclusive lo que le da la posibilidad al Ministerio Público, sobre todo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, entrar en materia. O sea, la vinculación en actos contrarios a la norma en la administración de recursos es que ha provocado esto, porque mientras tanto ese militar que uno a simple vista en una auditoría visual sabe que con 30,000 o 35,000 pesos no puede sustentar lo que tiene, pero tú no tienes ni siquiera de dónde partir, porque la persona había estado por diferentes puestos, pero como no administró recursos de manera directa, pues no hay cómo imputarle. Ahora, estos imputados formaron parte de un entramado que, como dijo el delator premiado, Girón, pues que es quien está haciendo el caso, evidentemente, como lo está haciendo Pagán en el caso del Antipulpo, pues es precisamente por el tema de afectar los recursos ya del Estado puestos en sus manos. Después, todos aquellos que de una forma u otra tienen dinero como resultado de su paso por puestos, pues se hace un poco complejo poder llegar hasta ellos. Ahora, tenemos en el Congreso una ley de extinción de dominio que cambiaría la configuración del enriquecimiento sin causa. Que no se ha querido tocar esa ley, y yo dudo Julio que César. se toque, porque probablemente algunos de los que tienen que ver con su aprobación pudieran verse afectados con la aplicación de esta ley. Un hecho como este sin precedente en República Dominicana, Julio César, nunca había pasado. Militares activos involucrados en este tipo de hechos. Sobre todo un jefe de seguridad. Del presidente, el jefe y el que le sustituyó. También. Claro. Y como ellos, tú mismo lo has dicho, sabemos que hay muchos más involucrados en este tipo de hechos. ¿Qué tú crees que puede pasar en República Dominicana? Mira, es una situación que, por suerte, el fortalecimiento institucional ha permitido ver
escena, por ejemplo, y es parte porque las Fuerzas Armadas deben mantenerse y lo que debe es cada vez más capacitarse, profesionalizarse, porque vemos cómo esas Fuerzas Armadas es capaz de conducir esposado a alguien que ayer le hizo el saludo y le rindió obediencia. Sin embargo, cuando la institucionalidad le dice a esa persona a quien usted le dio el saludo ayer, está acusado de transgredir la norma, usted tiene que buscarlo preso y conducirlo. Y ese militar es capaz de hacer ese crossover, de cumplir con el deber. Eso es parte del fortalecimiento institucional. Aquí tenemos militares porque cuando se quiere meter en el mismo saco a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, uno se ve en la obligación de llamar la atención de que hay excepciones. Claro que sí. Aquí hay una clase militar que se ha preparado y que ha asumido como carrera el servicio militar y tiene vocación. Y por eso pueden perfectamente reconocer que una acción legítima de un órgano que tiene capacidad para ello, como el Ministerio Público, puede perfectamente, siempre y cuando se respete el debido proceso, puede materializar actos como este. Y por eso vemos cómo perfectamente ese militar que le dio el saludo ayer puede conducirlo, y es lo que hemos visto durante estos días en estos procesos del caso tanto Antipulpo como en el caso Coral y Medusa. Ese es el caso de los generales. En el actual gobierno, sin embargo, vemos cómo ya 14 funcionarios han sido retirados. En 15 y no por meses. cualquier, exactamente, o sea, uno por mes prácticamente. Así es. Y no por otros temas, sino precisamente por prácticas ilegítimas en cuanto a la administración de los recursos. Yo creo que hay funcionarios que no han interpretado el discurso del presidente. El presidente me consta que tiene la fe, la buena fe de que haya un gobierno transparente, pero los funcionarios no le han comprado el discurso. Esos son los que hemos podido conocer, pero hay otros. Si hacemos una retrospectiva de todos esos funcionarios que denunciaron, que encontraron un desastre y que luego vimos que cambiaron el discurso, es porque ese desastre que encontraron le han dado continuidad. Aquí se habló del caso, por ejemplo, de la compra de asfalto en obras públicas. No se ha vuelto a hablar de eso. Esos mismos contratos que fueron cuestionados han sido inclusive extendidos a través de adendas. Y son los mismos suplidores cuestionados que están supliendo todo este asfalto que ustedes ven, asfalto sobre asfalto. Aquí ya usted ve una calle que supera la acera cuando debería ser la acera más alta que la calle, porque ha faltado calles para tirar ese asfalto porque hay que comprarlo, porque está el compromiso. Entonces, es una situación lamentable porque contraviene la voluntad del presidente. Este es el caso del INAVIE. Ese caso hacía días que se venía ventilando. Ahora yo le pregunto a ustedes, siendo el INAVIE una dependencia del Ministerio de Educación, ¿es responsable solamente el destituido? No, el ministro de Educación tiene que rendir cuenta por ello. Y es por eso que ese expediente, el pasado viernes tuvimos largas horas evaluando y sobre todo verificando si tiene vocación de llevarle esa tarea al PECA, porque a toda luz, si el presidente de la República luego del escándalo lo destituye, es porque se comprobó la comisión de irregularidades. Ahora, ¿se hace bien a la lucha contra la corrupción solamente destituirlo y dejar la cosa así? No, eso debe judicializarse y sería perfectamente la oportunidad de demostrar de que no hay favoritismo,
de que no solamente se persigue la corrupción de ayer, sino la corrupción de hoy, y es lo que va a permitir prevenir en el futuro que se cometan actos de corrupción. La mayoría de de esos casos que se han destituido, no se han judicializado entonces. No, simplemente han quedado en destitución. Solamente el caso de Kimberly en el Ministerio de la Juventud, pero no fue prácticamente el primero. Pero no es por su manejo en la institución, sino por algo que venía de antes. Y la lotería también, que estaba el caso de la lotería se judicializó porque el imputado está guardando. Estamos hablando preventiva. De 2 casos de 14 funcionarios que han sido destituidos. Exactamente, o sea que el promedio todavía no llega a un promedio oficial, sino es nominal. ¿Qué tú le auguras a este gobierno con un año? 15 meses. 15 meses. Y ya con 14 casos de corrupción, como estamos hablando, y tú dices que hay mucho más. Mira, se pudiera alegar que por ser una promesa del presidente de la República, tan pronto toma conocimiento, pues toma una decisión al respecto. Y también parte de sus alegatos de que el anterior gobierno pues ocultaba las cosas. El Estado ha cambiado, la administración ha cambiado. ¿No la conocen los funcionarios que asumieron? Hay muchos que no. Hay muchos que entendían que el Estado o la administración pública era la que ellos dejaron en el 2004, en donde no había herramientas como el pago único, la cuenta única del Tesoro, así como el pago por transferencia, la obligatoriedad del portal de transparencia de las instituciones donde tienen que poner la nómina, deben colocar también la ejecución presupuestaria mes tras mes. O sea, desconocían eso, no se prepararon para ello y en consecuencia están pagando el noviciado. Aquí hay instituciones que no han ejecutado el 60% del presupuesto porque no han sabido cómo canalizar algunas compras de bienes que ellos necesitan para el día a día de la institución. Y vemos cómo la Dirección General de Compras y Contrataciones de oficio ha detenido muchos procesos por haber sido mal llevados. Claro. Entonces, yo le doy el beneficio de la duda, de la buena fe del presidente, y creo que con las medidas que ha ido tomando y sobre todo que se concentre más en lo que debe ser la capacitación del personal que está en las instituciones para de esta forma poder concluir una gestión de una forma u otra que se pueda señalar como positiva. De lo contrario, si se detiene, que fue parte de lo que se advertía como un error, de denunciar lo que encontraron, de todavía al año, algunos atribuyéndole su incapacidad a que habían encontrado un desastre, pero no sometieron al antecesor. Cuando si usted encontró algo irregular, pues proceda a denunciarlo o a querellarse. Sin embargo, hemos visto que los funcionarios que no han denotado a su antecesor han sido los que han tenido mayor éxito, y eso podemos verlo, así es, podemos verlo, director de la DGI, que inclusive dice que en ocasiones ha conversado con su exdirector, con el director de aduana, ha sido ponderado su administración de manera positiva porque no se ha detenido a eso, el director de Promese, el director del departamento aeroportuario, el director de ILIDA, el director de la YA. O sea, tú te pones a ver los funcionarios que marcan en lo que ha sido el tiempo que llevan de gestión y no han tenido ningún tipo de notación contra el que le antecedió. O sea, se han dedicado a trabajar. A trabajar, porque ya usted tiene que borrar eso. Si usted encontró algo irregular, impútele a esa persona, pero no salga a decir. El primero que arrancó que encontró
un desorden de 1.000 millones de pesos fue Peñaguaba, Tony Peñaguaba, y a los 3 meses ya estaba entregando 100 millones de pesos que no eran de él. Y un escándalo. Que lo llevamos al PECA, precisamente. Y mire, ese fue uno, en ese momento, porque eso fue un gran escándalo que se salvó de Sí, nosotros lo llevamos al PECA y estamos esperando. Julio ¿Y qué César, pasó? pero que ustedes Mire, por llevan ejemplo, y llevan y llevan, ¿lo y yo no llevaron? le veo No, porque resultados. nosotros tenemos casos ahí desde el año 2002. Tenemos casos y llevamos. Bueno, algún día vendrá alguien que va a recoger todos esos casos y le va a dar curso. El senador Y ya. sigue tranquilito ahí. No renunció. La de educación, la de la juventud también dijo que no iba a tomar ninguna No, licencia sí, mientras es se una investiguen. leona, Y dijo entonces, que no, que ya no va a tomar licencia. Pero yo lo veo muy bien, porque cuando ella asume esa posición, ella te está diciendo lo que la acusación que me hicieron no es cierta. Bueno, naturalmente ya Entonces hay que investigar. eso es algo totalmente personal, pero también mucho de eso que piden licencia no es voluntaria, es que se la piden. forzada. Pero el senador dijo que iba a renunciar si le Sí, demostraban. pero cuando vio la verdad, que le demostraron que había motivos, pues evidentemente que rectificó, lo pensó mejor. Y entonces, pero eso Bueno, no da él evidencia. él es que queda de manera que no cumplió con la palabra de que si le demostraban que una de sus empresas le hubiese vendido al Estado, pues renunciaba. Ay, No pero lo no hizo. tiene debería- esperanza, Adoco tiene esperanza de que eso lo incluyan en la agenda Claro de que sí, discusión claro de que la sí. Cámara de Diputados. Claro que sí, el presidente Pacheco, en consonancia con lo que él predica, pues él va a plantear eso al hemiciclo. Y hay muchos diputados, inclusive del PRM, que están de acuerdo con que se juzgue. O sea, que darían su voto favorable. Eso hay que verlo, Julio César. Pero no debe de actuar la justicia en un hecho como este, pero Julio déjeme César. tener esperanza, soñar. Julio César, pero la justicia no debe de actuar en un caso como Claro, este. claro, debió de inmediato. Es independiente ahora. Porque es independiente, exacto. Con la misma agilidad que lo ha hecho con los otros casos. Es independiente ahora la justicia. No es que no hay justicia independiente, lo Ok. primero. Es a lo que el presidente se refería, que era el Ministerio Público Independiente, porque decía la justicia independiente. Él no designa a los miembros de la justicia, sino claro, al Ministerio Ministerio Público. Y el Público. Ministerio Público no puede ser independiente No. mientras lo nombre el presidente. Claro. Es independiente cuando lo nombre un órgano que le dé independencia y sobre todo independencia financiera. A ese Ministerio Público que el presidente dice ser independiente le rebajaron el presupuesto en el año 2020 y le dieron 1.900 millones en el complementario para que pague deudas, entre ellos de la construcción de la Victoria. De la victoria. Sé que de ese tema tenemos que hablar cuando tú vuelvas. Siempre. Es que son muchos. Ya el compromiso está hecho porque son muchos los que van a llegar. Así es, así es. Pues ya sabes, Julio César, infórmate es tuyo. Aquí las puertas siempre están abiertas. Yo sé que sí, complacido de verdad. Y es muy grato poder conversar con ustedes porque uno se siente relajado. Igual. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía queda más en Infórmate, así que no se muevan.